Prestosos, prestosas, nos encontramos en San Roque de la Cebal, concejo de Llanes. Hoy vamos a hacer una ruta invisible. ¡Comenzamos! Como bien sabes, nuestra ruta de hoy comienza en el pueblo de San Roque. Los vehículos los podemos dejar aparcados justo enfrente de una gasolinera, en un sitio grande con espacio suficiente para poder aparcarlos. Y nuestra ruta de hoy, cogiendo el sendero, comienza. Así que, vamos. Al poquito de salir del pueblo, por esta pista muy fácil de caminar, nos encontramos con el primer cruce. Nosotros nos vamos a la derecha y ya a lo lejos estoy viendo volar. Más cruces en nuestro camino de hoy. La ruta original serían aproximadamente 12 kilómetros. Nosotros la vamos a cortar un poquito. Nos vamos a ir en torno a 8 kilómetros. Vamos a ir directamente al corazón de la ruta, a los puntos claves. Ya sabéis, de todas maneras, como siempre, en descripción tenéis nuestro track. Cañamal, la Aldeuca, donde vamos a llegar ahora mismo. Así son las cosas en este paraíso natural, decía Miguel Ángel Galguera Cankel, el autor de la ruta de hoy, del Valle Invisible, que es donde hoy estamos. Vamos a encontrarnos paneles indicativos muy prestosos. Paramos 2 minutos, leemos, disfrutamos de la zona, disfrutamos de la historia asturiana. Pasar despacín, que alguno estuvo de comedia anoche. Como podéis ver, la ruta perfectamente señalizada. Prestosinos, una sorpresa. Venid, vamos a acercarnos a la laguna y al molino de Cagalín. Bien. Vamos a la cueva Cuyubina, vamos a fisgar, vamos. Prestosos, prestosas, vaya auténtica maravilla. La pena de no haber podido traer una linterna grande o un foco para poder enseñaros el final de esta cueva. Aprovechar y el día que vengáis a hacerla, venid preparados, que esto es alucinante. Vaya maravilla, prestosos, vaya maravilla. Otro pueblín, el Cuetu, y aún venimos impactados con la espectacularidad de la cueva. Impresionante. Prestosu. Prestosinos, nuestra ruta de hoy consta de 2 partes. El coche en el medio. Venimos de un lado de la carretera. Espectacular. Cruzamos la carretera con mucha precaución, ya sabéis. Además es una carretera nacional donde hay muchos vehículos. Pasamos con cuidado. Ya nos encontramos en la segunda parte del recorrido. Estamos justo en la mitad y ya estamos llegando a una zona de un lavadero rehabilitado
que desde lejos ya el campesino, en memoria de nuestros padres, abuelos y de todos los hombres de cada pueblo. ¿Qué pasa, paisano? ¿Cómo lo ves? La joroba la vida, ¿eh? Qué felices erais con muchísimo menos que teníais. ¡Qué maravilla! Escúchame, tienes cara de feliz y eso es bueno. Nosotros seguimos luchando por la vida. ¡Hasta luego, paisano! Pintas iglesias, pintas angelitos negros. Y en un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Cascada del Escaniello. Prestosas, aquí sentado al pie del lavadero de Covielles, vamos a despedir nuestra ruta de hoy. Queremos agradecer a la Asociación del Perro de San Roque por esta maravilla de trazado, además enseñándonos el folclore, la fauna, el paisaje y el paisanaje de su tierra. Impresionante, un sitio donde podemos pasar de la playa, aquí a escasos kilómetros de donde nos encontramos, a la Sierra del Cuera. No dejéis de visitarla, tampoco dejéis de suscribiros a nuestro canal. Os leemos en comentarios, que os seguimos viendo. ¡Muaca!